Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos a través de las pantallas de Diferencia TV y a través de Radio Diferencia junto a la Seremi de la Mujer. ¿Cómo está usted? Y equidad de género. Bien, Pablito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Te extrañamos, Pablito. Oye, nosotros igual acá, desapareció. No, pero se terminó el programa. Si me dijeron que se terminaba el programa, ¿cómo pero ya no, ser? no visitar. Justo hoy día veníamos de Lago Ranco, así que de Lago Ranco tenemos que después ir a la Unión y dijimos ya, entre medio, pasemos a Payaco. Que nos quedó un lapso, un periodo ahí de tiempo, así que perfecto. Venir a visitar. Contextualicemos un poco este tiempo que no hemos estado conversando, cómo ha estado su agenda, cómo ha estado su programa también en su seremía. Full. Bueno, hemos estado trabajando bastante con los diferentes programas, porque se entiende también que estamos con los cierres, ¿cierto?, de año, donde a través del Servicio Nacional de la Mujer, y pudimos ver durante todo el año los programas que tiene, ¿cierto?, el servicio. Comienzan igual los encuentros comunales, Pablo, donde específicamente ya se han hecho en todas las comunas. Recién hoy día, específicamente venimos de Lago Ranco, que hubo un encuentro comunal del programa Jefas de Hogar. Perfecto. Es muy importante para nosotros como ministerio y como servicio, ¿cierto? Estos encuentros, porque esos encuentros que hacen, ¿cierto?, donde participan las usuarias de dicho programa, especifican en el fondo, nos hacen, digamos, nos dan las directrices a nosotros como para el próximo año. Okay. ¿Por qué? Porque en ese encuentro ellos en el fondo hacen como un taller donde están toda una jornada de trabajo, donde ellas manifiestan, ¿cierto?, cuáles han sido sus dificultades, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren lograr, etcétera. Y en base a eso que ellos plasman ahí, se hacen trabajos grupales. Nosotros obviamente subimos esa información, se compila, ¿cierto?, con un encargado en el regional, a través de su directora, y la directora obviamente sube a nivel nacional y obviamente recae en el Ministerio de acuerdo a las demandas que tengan las mujeres. Porque okay, hemos dicho muchas veces que efectivamente es muy importante tener la realidad comunal, digamos, para saber la realidad también regional. Porque a lo mejor es muy distinto lo que necesita la comuna, por ejemplo, de Lago Ranco versus la que necesita la comuna de Valdivia, por ejemplo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, y sí hemos notado, y el año pasado también, que hay diferencias en cuanto a los requerimientos, en cuanto a las dificultades, sobre todo cuando hay más ruralidad, el tema de poder llegar al programa, ¿cierto?, a tener las capacitaciones, etcétera. Así que muy contenta de lo que han logrado obviamente este año dentro del programa, y así como te mencionas, se está haciendo en todas las comunas. Y obviamente okay, nos permite a nosotros también retroalimentarnos de cómo ha sido el año y cómo esperan que sea el siguiente año. Perfecto. ¿Esta agenda se ha visto interrumpida producto de toda la agenda social que ha habido en nuestro país? Por supuesto, esta agenda nos ha permitido que en muchas de ellas, de estas actividades, se han tenido que reagendar, tuvimos que recalendarizar, obviamente, siempre pensando sobre todo en la seguridad de los funcionarios. En ese sentido, siempre la prioridad ha sido esa, donde no estamos ajenos, ¿cierto? Creo que un desconocimiento para nadie de cómo ha sido la contingencia esta última semana, donde hablamos de día, ¿cierto? Donde el transcurso de las carreteras, las calles que efectivamente se han sido tomadas, otras con barricadas, etcétera. Donde en eso jamás hemos querido, y siempre resguardando a los funcionarios. Y muchas veces cuando hay contingencia, cosas que nosotros igual lo hacíamos, Pablito, sí, pero tomando los resguardos, muchas veces viajando sola, sin tener que llevar a los funcionarios, algunos funcionarios como que quieren ir igual, bajo su responsabilidad, claro. Algunos, pero los vehículos, por ejemplo, particulares, tú sabes que a uno le cuesta quedarse muy tranquila cuando tiene las actividades, así que, y también obviamente acompañando, ¿cierto?, a las mujeres víctimas de violencia, continuando con los centros de la mujer, que eso no para. O sea, en ese sentido, siguen en el fondo 24/7 y las autoridades sobre todo tienen que seguir trabajando. Hace un par de semanas atrás se supo en Valdivia y quedó ahí como noticia, después no se siguió trabajando, no tomó la importancia que tenía, pero se estudiaba un posible femicidio de un adulto mayor y después la pareja se habría suicidado. ¿Eso lo manejaron ustedes como información? ¿Qué quedó eso? Bueno, ese caso precisamente es el caso número 3, el femicidio que existe en la región, ¿cierto? Donde efectivamente se sacó, ¿cierto?, la noticia porque se toma contacto de ese caso, de ese femicidio, a través del circuito que hemos conversado otras veces. Perfecto. Para que nos estén escuchando, un circuito de femicidio que se lleva regional,
donde participan distintas instituciones como por ejemplo Fiscalía, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de la Mujer a través de su línea extrema, y tenemos obviamente un circuito donde bajan inmediatamente sobre todos estos casos que son de violencia extrema. Eso baja de inmediato, donde obviamente articulamos y activamos las redes de apoyo. En este caso particular, ¿dónde se activan las redes de apoyo? Obviamente, lamentablemente, es un femicidio consumado, donde ya no está la víctima, ¿cierto? Y tampoco está el victimario. Claro. Entonces, tampoco tenemos una asesoría en el fondo o a poder activar el apoyo jurídico. Pero sí se activan otras redes que son, por ejemplo, el apoyo psicológico a los familiares. También, obviamente, no solamente esta señora, ¿cierto?, que lamentablemente tuvo un desenlace muy triste y que nos vuelve a enlutar como región. Tenían un hijo de por medio. Entonces, se activan todas las redes de apoyo otra vez también con la Fiscalía, con las redes de asistencia a víctimas. Y jurídicamente, obviamente se entiende porque hubo un femicidio, ¿cierto?, más un suicidio. Claro. Entonces ahí no se puede activar. Pero no así otros casos que ya también lo hemos mencionado. Perfecto. ¿Sí ha estado su agenda entonces? Oiga, yo no puedo... Sí, también activando, también con el tema de contingencia, Pablo, hemos estado desde el primer día activando, ¿cierto?, lo que es, así como un circuito de femicidio que llevamos, ¿cierto?, en la región, Okay. Que ve obviamente propiamente tal los casos de femicidio consumados, frustrados, también los casos de connotación pública, netamente lo que es violencia intrafamiliar. Se activó de inmediato también, desde el primer día, acá en la región, también esta misma red de apoyo, desde el primer día también con el Instituto de Derechos Humanos, obviamente por lineamientos ministeriales, ¿cierto? Y también en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, independiente que los centros, las casas de acogida, como lo hemos conversado otras veces, ven lo que es la línea de violencia intrafamiliar, obviamente dentro de los lineamientos y las instrucciones que recibimos nosotros, es poder ampliar, ¿cierto?, a contar del 18 de octubre, ¿cierto?, que comienzan las movilizaciones, desde el 19 de octubre poder ampliar ese espectro y poder que cada mujer, sobre todo que haya tenido violencia sexual, sobre todo dentro de lo que significa en las manifestaciones, tienen que ser en el fondo apoyadas y activarse las redes de apoyo a través del servicio, ya sea la línea jurídica, social o psicológica. Pero allá mi pregunta, quizás fue lo que estuvieron en la palestra, criticados directamente por algunas personas del ámbito musical, donde emplazaban a la ministra de la Mujer a meterse un poquito más ahí, con las mujeres que habían sido tomadas detenidas, con estos casos de violencia sexual. Pero no aparece la noticia, pero usted me dice que sí lo han ido trabajando. Sí, directamente acá, y te puedo hacer tanto desde el ministerio del primer día como también acá regional. No lo han hecho público solamente. Es que es muy difícil, o sea, algunas cosas sí, otras no. Como todos los casos, por ejemplo, cuando hablamos de femicidio, Pablo, cuando hablamos de femicidio consumado, frustrado, obviamente aparece en prensa, ¿cierto? Claro. Entonces ya ahí podemos hablarlo como en total normalidad acá, como hablamos del caso de este femicidio que tienen un hijo de por medio, claro. No te voy a dar un nombre, pero ya salieron a la luz pública, no es desconocido para nadie. Hay otros casos que, como estos casos, que son muy sensibles, en el fondo que nosotros yo no te puedo hablar de cada caso específico, digamos, que tenemos en la región, de que tenemos en el fondo querellas a través del Instituto de Derechos Humanos, tenemos querellas, porque no hay que olvidar que esas dichas querellas en el fondo son hacia el Estado. Claro. Entonces, pero no, independiente de eso, siempre la instrucción fue efectivamente acoger, apoyar tal cual como si fuera la víctima de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el número de casos que están trabajando ustedes como Seremi la Mujer en estos casos? Nosotros como servicio, digamos, como Seremía, cero casos, porque todos esos casos los tiene a través de el Ministerio Público, obviamente, y el NDH, o sea, el Instituto de Derechos Humanos. Sí, perfecto. Lo que sí se les ha planteado desde el primer día, así como cuando van, y lo hemos conversado otras veces, cómo nosotros nos alimentamos como centro, cómo los alimentamos como violencia extrema regional, es obviamente que Carabineros, cuando hemos comentado muchas veces que cuando tú vas a hacer una denuncia, dentro de la pauta, ¿cierto?, que hay de riesgo, te preguntan, ¿usted quiere ser contactado? Cuando tú vas a hacer la denuncia te preguntan, hay una parte donde dice, ¿usted quiere ser contactado por profesionales del Servicio Nacional de la Mujer? Okay. Si tú dices sí, obviamente... No es que vayamos, sino que esa información nos baja inmediatamente a nosotros. Okay. Si tú dices no, ellos no pueden pasarnos la información a nosotros. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Acá ocurre exactamente lo mismo.
Con INDH y Ministerio Público tienen obviamente incluso un protocolo que se lleva de acuerdo a si la víctima quiere recibir asistencia. Hasta el momento con las víctimas que ellos tienen no han querido recibir Pero asistencia. eso lo determina la víctima en qué momento, cuando son entrevistados en este caso por el Instituto Nacional de Derechos El Humanos Ministerio Público, sí. y el Ministerio Público. Sí. Ahí, en ese momento ellos lo preguntan, no Determina, cuando exacto. están en la comisaría. No, menor. Yo creo que la comisaría, no sé cómo lo hace Derechos Humanos. Ahí desconozco, digamos, en ese sentido se lo ofrece. Pero desde el primer momento que ellos cogen, en el fondo se les ofrece la ayuda y la contención. Tanto, no como para llevar una querella en sí, propiamente tal, porque eso sí lo lleva, obviamente, el Ministerio Público más el Instituto de Derechos Humanos. Claro. Pero sí, obviamente, si necesitan asesoría jurídica, social y también psicológica, obviamente están activados los 6 centros de la mujer que están acá en la región, más la línea de violencia extrema. O sea, ¿Ya? en un caso hipotético, si hay una persona, una mujer que sufrió algún tipo de violencia física, sexual, psicológica, en alguna de las detenciones, ella se puede acercar a... Por supuesto. Y recibir la ayuda El pertinente. el llamado también es tal cual como tú mencionas. El llamado, así como lo hemos hecho con violencia intrafamiliar y que lo hemos hecho para las campañas, por ejemplo, que ya estamos en el mes, ¿cierto?, Claro. de la no violencia, es lo mismo. Cualquier mujer independiente que no haya hecho la denuncia, ¿cierto?, en instituciones, o en este caso en derechos humanos, o en la fiscalía, puede dirigirse específicamente, ¿cierto?, a uno o a su centro más cercano. No es necesario tampoco tener una denuncia previa, Perfecto. sino que puede ir directamente a un servicio, y nosotros hoy día hay un protocolo de acción donde tienen que, obviamente, activar inmediatamente, depende obviamente de cada caso, activar, si les compete, digamos, dentro de los lineamientos que ellos tengan de acuerdo a ese protocolo, o activar las redes de apoyo. Independiente que tengan o tengan denuncia con el Instituto de Derechos Humanos, o tengan en el Ministerio Público. Lo que sí es muy importante y que las víctimas sepan en el fondo que eso es información confidencial, que tengan el 100% la seguridad que eso va a ser confidencial, y obviamente lo que se busca y el objetivo siempre es el mismo: poder dar protección, ¿cierto?, a las mujeres víctimas de violencia o cualquier tipo de discriminación hacia ellas. Perfecto, pero o sea, esta red de apoyo que usted me habla se activa solamente si el Instituto Nacional de Derechos Humanos o el Ministerio Público se acercan a ustedes porque la víctima así lo quiere. No ellos, puede ser a través de ellos, Ok, perfecto. o la misma víctima. Ah, ok, la misma víctima. La misma víctima. Pero O la víctima puede ir directamente a nosotros, a en mí. nuestro caso o a que eso. hay muchos casos que se han conocido a través de redes sociales. Nosotros, cuando comenzó las movilizaciones, en una semana tuvimos una entrevista con el director regional de Derechos Humanos, lo entrevistamos, y él nos hablaba de algunos casos de desnudamiento de estudiantes dentro de los carros policíacos, comprobados por ellos. En esos casos ustedes no se pueden acercar si que la víctima no quiere. O sea, o la víctima, sí que la víctima se acerque primero. Ustedes No, como lo seres que no buscamos- pueden no. buscar, no se Aquí puede. hay que respetar también los derechos humanos, Paulito. Lo que pasa es que en ese sentido no puedes revictimizar, tampoco derechos humanos no puede también, así como nosotros te decimos que es confidencial, Claro. todos tenemos obviamente nuestro protocolo. Estarían en el fondo infringiendo el derecho también de su víctima, ¿me entiendes? Perfecto. Si ellos nos dicen, independiente, si tú por ejemplo eres una de las víctimas y tú les dices no quiero recibir ayuda del Estado, porque en el fondo están siendo supuestamente agredidos de acuerdo Claro. por el Estado, y vas a recibir en el fondo, sienten muchas veces que Hay una incongruencia. exacto, o puede que no, ¿me entiendes? Claro, no, pero sí lo puede tomar la víctima, eso me refiero. Exactamente. Pongámonos en ese caso. En ese sentido, ¿qué pasa? Que si Derechos Humanos o la misma Fiscalía dice, no, pero yo lo voy a destinar igual, ¿me entiendes? Y Perfecto. ahí tendría que darnos los datos para nosotros poder acercarnos a la víctima, Ok. ¿me entiendes? Lo que- Y ahí obviamente sería infringir efectivamente los derechos de esa persona. Y sería revictimizarlo, y también obviamente nadie en el fondo, lo que queremos en el fondo es la realidad, es la verdad siempre por delante, y obviamente hacer justicia cuando corresponda, obviamente, de acuerdo a los casos. Aquí no se excluye ninguna mujer, que también se ha hablado bastante dentro de la contingencia, nosotros ya nos conocemos bastante Por tiempo, y supuesto. hemos dicho siempre que aquí toda mujer, todas somos importantes. Y cuando hablamos de violencia, y cuando hemos hablado de este balance de cambio cultural, en el fondo venga de donde venga, si venga desde las instituciones, de la misma sociedad, ¿cierto? Porque hemos dicho que este cambio cultural de tolerancia cero en cuanto a violencia, tenemos que avanzar todos, no solamente como sociedad, sino que instituciones, ¿cierto? Los vecinos, los amigos, los familiares, y acá hablamos de lo mismo. O sea, hoy día cuando, en el fondo es muy lamentable nosotros como ministerio un mes
que hicimos una campaña el año 2018, todo un mes, ¿cierto?, que no lo dejes pasar. Claro. Hoy día se nos ha visto un poco retrasado porque cuando hablamos y queremos sacar una campaña potente también para conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la Mujer, la violencia en contra de la mujer. Ya no solamente la violencia contra la mujer, lo hemos visto estas últimas 3-4 semanas en fondo cuando hablamos de que es violencia en general. Claro. Entonces, en ese sentido, la prioridad, cuando nosotros hablamos como ministerio, ¿cierto? La prioridad para el ministerio de la mujer es la mujer. Y en ese sentido son todas las mujeres, obviamente, de nuestro país y obviamente los que nos competen a nosotros en nuestra región. Y ahí estamos en un trabajo mancomunado. Ahora queremos como analizar cada caso, independiente de que se haya activado y sin dar los nombres, obviamente sin exponer nada. Queremos hacer un trabajo también como un circuito parecido al que llevamos, un circuito que nosotros sesionamos una vez al mes. Queremos también formar otro paralelo, ¿cierto?, que vaya justamente con la contingencia, que hemos estado personalmente, individualmente con cada uno de ellos, con Fiscalía, con el Sename, con el Senama, y así pero individual. Entonces queremos en el fondo, porque a través del circuito nosotros sesionamos todos juntos y vemos unas problemáticas de todos los casos que han sucedido en el mes y cuáles los pros y los contras, digamos, de cada caso. Ahí en el fondo sí, porque en el fondo todo ese circuito está en antecedentes cuando se activan. Y como te digo, son casos de connotación pública, casos que ya han salido en la prensa, que podemos hablarlo abiertamente dentro de ese Perfecto. circuito. Este otro mini circuito que queremos formar, una red de trabajo, de apoyo en el fondo, es más que nada informativo, ¿cierto? Porque tampoco podemos discutir cada caso a caso porque estaríamos infringiendo en el fondo. Queremos discutir y poder colocar, que ellos sepan, en este caso, Instituto de Derechos Humanos, ellos han estado al tanto de todo, digamos, incluso le entregan a las víctimas los centros que hay en la región más cercanos. Pero queremos en el fondo que suceda lo mismo con Senama, con el Sename, donde la próxima semana, el día miércoles, nos juntamos todos, para que efectivamente puedan, que están en antecedentes, pero los conversemos en la mesa y estemos todos claros y así en adelante, que esperemos obviamente que no tengamos más contingencia, que Dios quiera que no, pero evidentemente uno nunca sabe, digamos, cuándo puede darse. Y en ese sentido poder trabajar no tan solo, que nos sirva como experiencia, no tan solo con un circuito que vea obviamente femicidios, como hemos hablado, casos de connotación pública, sino que de aquí en adelante también el Instituto de Derecho cumple un rol muy fundamental en distintos ámbitos, que también obviamente nos pueda llevar a activar dichos casos. Perfecto, muy bien. Con las redes de apoyo obviamente que consiste, como centro de asistencia a víctimas, con seguridad pública, con obviamente, cuando hablamos de seguridad pública estamos hablando de las instituciones que son Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, ¿cierto? Por otro lado, la red de asistencia a víctimas, Fiscalía, a través de la URAVIT, y así poder trabajar distintos casos que obviamente no hayan relación con el servicio, sino también obviamente incorporado. No sé si me entiendes. Claro, sí, perfecto, perfecto. Por último, para finalizar, no puedo dejar de no preguntar, pues este pacto de la paz que se ha sellado entre oposición y gobierno, ¿qué le parece a usted? La mayor crítica que hoy por hoy hay es que tampoco hay una equidad de género en cuanto a la comisión no se establece propiamente tal que sean igual cantidad de hombres y mujeres. ¿Qué le parece a usted esa pequeña polémica que ya se armó el día de hoy a un par de horas que se haya anunciado este acuerdo? Mira, cuando nosotros lo que esperamos en el fondo, obviamente queremos tener un rol protagonista, ¿cierto? Claro. Cuando hablamos dentro de la Constitución, ¿cierto? Porque las mujeres estamos, y confiamos en eso, que las mujeres hoy día estamos en el corazón del gobierno, tal como lo señaló nuestro presidente Sebastián Piñera cuando asumimos como gobierno. Y lo manifestó a través de una agenda mujer muy fuerte, robusta, donde hoy día también debemos jugar un rol fundamental tanto como autoridades y también como sociedad. Y en ese sentido estamos muy contentas porque, como por ejemplo, que ojalá y esperamos, y cuando decimos contentas, que se vea un poco de luz ante todo este caos que hemos tenido, ¿cierto? Y que se ha visto miles de familias afectadas, y mujeres, por supuesto, donde lo hemos conversado miles de veces acá y lo hemos planteado, y de hecho ustedes como radio, que se agradece, ¿cierto?, el compromiso que han tenido con nuestra cartera. En el fondo, cuando hablamos de nuestra cartera hablamos de las mujeres de la región, como por ejemplo las ferias de emprendimiento, donde muchas mujeres hoy día no han perdido, ya estamos hablando prácticamente un mes, donde hoy día han tenido la posibilidad de tener su ingreso, que muchas de ellas es ingreso del mes, ¿cierto? Y donde muchas de otras emprendedoras, ¿cierto?, también han visto afectados a través de sus locales,
entendiendo que no son cadenas nacionales, ¿cierto?, Claro. de productos que también se han visto afectadas, donde hoy día esperamos y tenemos la esperanza, ¿cierto?, que como dijo el presidente, que sea avancemos hacia un país más justo, obviamente con paz, con justicia y con la nueva constitución, que era lo que necesitaba la gente, pero también no olvidar la agenda social, que obviamente se ha planteado, porque a través de la constitución, si bien es cierto, vamos a poder esclarecer, pero no es a corto plazo. Claro. Ahorita no es a corto plazo, y hoy día creemos que obviamente hay necesidades que tenemos todos los chilenos, que es avanzar también este cambio, ¿cierto?, a través de una agenda mujer como el sueldo mínimo, ¿cierto? Cuando miramos a educación, cuando miramos hacia salud, en esos son los pasos que tenemos que avanzar y avanzar más agigantados y más a corto plazo. Y en ese sentido se ha abierto una gama, un abanico, esperamos seguir avanzando en estas oportunidades y por supuesto que queremos en todas esas oportunidades que tengamos iguales oportunidades y obviamente iguales derechos, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, y ahí estamos hablando obviamente de equidad. ¿Ustedes como ministerio podrían sugerir que se incorpore eso, no? ¿O ya sería imposible? O sea, me refiero a eso, mayor cuota de mujeres en la participación, o por lo menos confirmar, porque eso es lo que no está claro. No está claro, está Yo ahí en creo el que aire. todavía hay muchas cosas en el aire que obviamente la forma, yo creo que las están trabajando, ¿cierto? Donde hoy día por lo menos tenemos un acuerdo. Es un ¿cierto? paso. Exacto. Ya teníamos un acuerdo, cosa que se demoró semanas, hoy día estamos contentos, como te digo, que se sea un acuerdo. Obviamente como ministerio, obviamente a nosotros nos compete, ¿cierto? Y es obviamente uno de nuestras fuerzas que nos impulsa cada día que tengamos, y cuando digo tengamos un rol fundamental, no estoy hablando como ministerio, no estoy hablando como, o sea, obviamente somos del gobierno, de nuestro presidente también, y obviamente impulsado por nuestro ministro, pero cuando hablamos que tengamos un rol, estamos hablando de las mujeres de nuestro país, las mujeres obviamente de nuestra región, y por supuesto cada comuna, que tengamos un rol fundamental, ¿cierto? Porque vaya de acuerdo con un enfoque de género, obviamente que tenga la Constitución. Perfecto. Pero también no olvidar que tenemos que avanzar, ¿cierto?, para un país más justo, más equitativo y evitar, digamos, y eliminar las desigualdades. También tenemos que también ir cerrando brechas. Y esas brechas se ven también de acuerdo con los proyectos de ley que hoy día tenemos pendientes, y así sucesivamente. Como la ley de, no sé, de centro familiar, tenemos la ley de sala cuna. Claro que sí. Queremos avanzar rápidamente, que son discriminaciones arbitrarias que aún existen, ¿cierto?, dentro de la legalidad, y eso se lleva a través de una agenda legislativa. Me parece muy bien. Quiero agradecer su presencia, su visita, sobre todo pero porque el último tiempo no hemos visto a nuestros queridos Cerebi acá en las comunas. no han visto a nadie. No, nadie. Usted, creo que es la primera Cerebi que viene después de todo este tiempo, así que quiero agradecerle estar con nosotros otra vez. Las comunas es importante que ustedes, la autoridad de gobierno, estén con nosotros, estén con la gente, vengan a informar, vengan a contar que su agenda social sigue trabajando, sigue funcionando y que también están al tanto de lo que está pasando socialmente en nuestro país. Sí, por supuesto. Tenemos muchas dudas, sobre todo porque no veíamos a un Ministerio de la Mujer estando ahí viendo toda la violencia que se está realizando contra los ciudadanos. Pablito, como tenías dudas tú, nosotros somos la voz del pueblo. Queremos decir eso. Me parece, entonces la gente tiene esa parece. inquietud en hacer las consultas, sí. las manifestaciones que ha habido acá también en Payaco. Entonces, solamente, no para defender ni mucho menos, no, pero solamente decir que sí hemos estado, por lo menos lo que es la cartera, ¿cierto? Hablar obviamente de nuestras autoridades regionales, pero hemos estado obviamente súper activos, de hecho, en constante trabajo y muy conectados, como te dije, con el Instituto de Derechos Humanos. Obviamente, siempre resguardando también, obviamente, nuestros funcionarios, tanto del servicio, y cada quien con su cartera, digamos, también. Pero eso no indica que nosotros dejemos de trabajar o dejemos de funcionar. Claro. Obviamente, también hemos participado, hemos andado en las comunas, obviamente se han cancelaron todas las actividades, obviamente se reagendaron en las comunas. No solamente acá, sino que también en Valdivia, en todas las comunas se volvieron a reagendar. Estamos muy contentos porque hoy día vuelven a retomarse esas agendas, ya obviamente de aquí, esperamos que de aquí en adelante, pero independiente de eso, hemos estado, por lo menos lo que es nuestra cartera del Ministerio de la Mujer, y también obviamente me consta que muchos de las autoridades también lo han hecho, las autoridades presentes, pero obviamente no se visualizan, a lo mejor porque no están obviamente acompañados, digamos, con su periodista, con comunicaciones, pero sí hemos visitado algunas radios, obviamente no con una frecuencia, y lamentablemente yo los extrañaba muchísimo, pero no habíamos tenido la oportunidad de pasar a Payaco. Creo que como 2 oportunidades que veníamos de la Unión, tuvimos que pasar, y al final por contingencia no pudimos. Pero contenta, sí extraño el programa.
Ah, yo feliz de venir nuevamente. Hay que tratar de gestionarlo Pero nuevamente. la Jovita dijo que sí. Dijo Perfecto. que sí. Muy bien, damas y caballeros, Muchas fue gracias. entonces nuestra entrevista con la serie de la mujer y equidad de género a través de Diferencia TV y Radio Diferencia.